wisdom once devised the plan where all our sin and pride was placed upon the perfect Lamb who suffered, bled, and died. The wisdom of a sovereign God whose greatness will be shown. Libro del profeta Oseas, capítulo 5. Lo tenemos. Oramos. Padre bueno, necesitamos de entendimiento, necesitamos de sabiduría, de iluminación de tu espíritu para poder comprender tu palabra. Nosotros reconocemos nuestras debilidades, Señor. Por favor, ayúdanos a acercarnos a ti. Que así como el ministro tiene la responsabilidad de prepararse para este momento, tu iglesia tiene la responsabilidad también de prepararse para este momento. Por eso te ruego que nos ayudes, que nos asistas, que bendigas tu palabra, que traigas salvación, que edifiques tu iglesia, que pongas nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Te alabamos, escóndenos en la cruz de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a retomar nuestra serie de Oseas. Vamos a retomar nuestra serie de Oseas y quedamos en el capítulo 5. En el capítulo 5. El capítulo 1 del versículo, el capítulo 1 y versículo 1 de Oseas nos dice lo siguiente: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Este era un tiempo, para ponerlo nuevamente en contexto, bastante interesante. Tenemos al reino del norte presidido por Jeroboam II, no el hijo de Nabat, sino el otro Jeroboam, hijo de Joás. Y durante ese tiempo del reino del norte, el reino del norte se vio marcado por una continua desviación de los propósitos de Dios, de la palabra de Dios. El reino del sur se mantenía más o menos, Judá, pero el reino del norte, Israel, se había desviado por completo. Su sistema de adoración se había vuelto sincretista, ligaba a las creencias, cosa que Dios prohibía. Vemos también cómo estos reyes que hubo en el reino del norte se caracterizaban y eran identificados y evaluados por el pecado de Jeroboam, hijo de Nabat, aquel que hizo lo que a Dios no le agradaba. Por eso Dios, indignado, usa al profeta Oseas para dirigirse al reino del norte. Los demás profetas en su mayoría hablaron al reino del sur, pero Oseas tiene una participación bien importante durante un ministerio amplio. Y lo primero que Dios hace con Oseas es pedirle que se dirija al pueblo en su nombre, pero también como una ilustración viviente. Dios le dice que se case con una mujer fornicaria, inclinada a la fornicación. Él se casa con esta mujer, tiene hijos, pero propiamente esta mujer iba a representar al pueblo de Israel, que era un pueblo adúltero, que idolatró, que se desvió de Dios, que no siguió a su amante esposo, que era el Señor, como se presenta aquí. Bueno, Israel, siendo representado por la mujer o la esposa de Oseas, también tuvo hijos extraños. Y Gomer adulteró y tuvo hijos fuera del matrimonio. No solamente tuvo hijos fuera del matrimonio, como lo hizo Israel, sino que dejó a Oseas su esposo.
No solamente eso, no solamente abandonó su hogar, sino que además atribuyó todas las bondades y riquezas que tenía a Baal, a Astarot, a los dioses Baales, pero no a Dios. Mientras que Dios sustentaba, amaba y preservaba a esta nación, la nación le atribuía toda su bondad, todo el bien que tenía a los Baales. Luego, aún siendo así, Dios habla con palabras de restauración a esta nación para que se arrepienta. Pero una vez más, Gomer, representando a Israel, se presenta ahora no solamente como una mujer adúltera que tuvo hijos fuera del matrimonio, que abandonó el hogar, sino también como una mujer que por causa de su pecado llegó al punto de que fue vendida como esclava. Y la estaban subastando a aquella mujer que no se merecía nada. Pero Oseas, representando a Dios y siendo un tipo de Cristo, compra a aquella mujer adúltera que ahora era esclava y la ama de nuevo. Y le dice que ya no tendría o no se relacionaría con otros hombres, sino que se guardaría solamente para él. Vemos entonces un panorama bien interesante donde Dios muestra su extraordinario amor por su pacto y por su pueblo, donde Dios da palabra de restauración en medio de juicios, de condenaciones. Pero lo que destaca es que Dios muestra su fidelidad, su amor extraordinario a su pacto, trayendo y cumpliendo su palabra con respecto al juicio a Israel, pero también muestra su extraordinario amor por su pueblo al querer y desear restaurarlo, al prometer una restauración futura, donde ese pueblo no se apartaría jamás de él. Los primeros 3 capítulos están permeados por la ilustración de la familia de Oseas, representando la relación que él tenía con su pueblo, que Dios tenía con su pueblo. Ahora el capítulo 4 habla con palabras más claras, ya no a través de una amplia analogía, sino de manera más directa. Dios empieza a partir del capítulo 4 a ser más específico en los pecados, en el actuar, en las evidencias, en las condenaciones, en lo que hizo este pueblo. Usa ilustraciones también, pero más pequeñas, más puntuales, pero nada como con la magnitud del matrimonio de Oseas. Se dirige entonces a ellos señalando sus pecados y las consecuencias de sus pecados de manera específica. Palabras claras usa Dios. Tan claras que en el capítulo 4 y en el capítulo 5 nos dice que Dios dice, yo les estoy hablando a ustedes sacerdotes, a ustedes príncipes, a ustedes pueblo. Es con ustedes que tengo yo la contienda. Y así se refirió en el capítulo anterior, el 4. Y de una manera similar usa el lenguaje de juicio y contienda en el capítulo 5. En este capítulo 5 que vamos a ver hoy. El capítulo 4 y el capítulo 5 son muy parecidos. Pero el capítulo 5, de manera más resumida y clara, les dice a cada uno de ellos que cada uno es culpable de los que forman el pueblo. Es con ustedes, es para vosotros el juicio, y especifica. Por eso quiero que me acompañen a leer el capítulo 5, versículos del 1 al 7, que es la porción que estaremos considerando hoy. Capítulo 5, versículos del 1 al 7. ¿Ubicados? ¿Ubicados? Amén. Es importante que lo lean también, que estemos ubicados. Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel, y casa del rey, escuchad. Porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque
Ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. He tomado el bosquejo de otro pastor que me pareció muy acertado y lo veremos entonces con ese bosquejo en 3 encabezados. Primero veremos quiénes son los acusados. En segundo lugar veremos cuáles son las acusaciones. Y en tercer lugar, las sentencias contra los acusados. ¿Quiénes? ¿Cuáles son las acusaciones? ¿Y cuáles son las sentencias contra los acusados? Y el versículo 1 nos dice lo siguiente: sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel, y casa del rey, escuchad. Es una tendencia que cuando escuchamos una acusación general, solemos salirnos del paquete. Es una tendencia. Por eso el profeta es más específico cada vez, con tal de que ninguno se encuentre eximido de estas palabras de juicio. Nos pasa entre nosotros mismos. Tenemos la cualidad de aplicar de una manera extraordinaria la predicación dominical a otro, pero no hacer énfasis en nosotros mismos. Como dicen por allí, lo que es de todos no es de nadie. De la misma manera, como lo hace Pablo en Romanos, lo hace Oseas. Quiere significar aquí que todos han pecado, todos se desviaron a una, todos están bajo el juicio de Dios. De la misma manera, cuando se predica el Evangelio, algunos escuchan el Evangelio, pero no entienden, o entienden que no están hablando de ellos, que ellos no están metidos en el paquete de gentes tan malas. Pero es hasta que nosotros podemos hacer la predicación del Evangelio, las demandas del Evangelio, una respuesta, y lo hacemos personal, es cuando nosotros señalamos personalmente a la persona directamente a través de preguntas que, dirigidas a su conciencia, les hagan estremecer, hablándole de su destino personal. No es hasta ese momento que nosotros hacemos muy personal el mensaje del Evangelio que las personas entienden que están hablando de ellos, que los que se van a ir al infierno si no se arrepienten son ellos. No es hasta que lo hacemos profundamente personal que las personas responden. Y esas personas responden o despreciando lo que dijimos o quedando convencidos de su pecado. Nosotros cometeríamos el mismo error, creyendo que estas palabras fueron solamente escritas para Israel en el tiempo de Oseas. Estas palabras del Señor se dirigen a nosotros y está siempre vigente para el pueblo de Dios. Así que nuestra postura y nuestra disposición debe ser la adecuada y así estar atentos a la palabra de Dios. Así como aquí Oseas se dirige: sacerdotes, oíd esto y estar atentos. También nos dice a nosotros que estemos atentos. Casa de Israel, es decir, cada familia, cada jefe de familia, estar atentos. Casa del rey, ahora aquellos que presiden, aquellos que llevan el sistema judicial de la nación,
no solamente el sistema de adoración y sacerdotal, no solamente aquellos que conducen la familia, es contra todos ustedes personalmente. Escuchar, porque para vosotros es juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Entonces el profeta lo hace muy personal y los hace estar alerta. Es para ustedes, como nos lo dice a nosotros, es para nosotros. Se trata de nosotros. Y si estas palabras de juicio también se trata de nosotros, deberíamos estar atentos a lo que Dios va a decir, como bien lo demanda Oseas a los sacerdotes. Estar atentos, casa de Israel y casa del rey. Entonces los acusados aquí, ¿quiénes son? Los sacerdotes, la casa de Israel, la casa del rey, es decir, todo el pueblo. Todos. Pero es necesario ser específico, contra ustedes. Contra ustedes es el juicio, escuchen. Pero donde nos detendremos un poco más es en las acusaciones. Versículo 1b dice: pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Escuchen ustedes, sacerdotes. Escucha, casa del rey. Escucha, pueblo. Casa de Israel, escucha. Habéis sido lazo, red tendida sobre Tabor. Y el versículo 2 dice: y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. La pregunta sencilla: ¿a quién castigará Dios? A todos ellos. ¿Quiénes son ellos? Los acusados. Todo el pueblo. Pero hay tres ilustraciones sencillas que aparecen aquí. Nos dice que ellos han sido lazo, además dice que han sido red, y también en el versículo 2 nos enseña que ellos han bajado hasta lo profundo, como decir que han cavado un pozo. Y la idea general cuando leemos lazo, red y foso, o han cavado profundo, es que todas estas cosas que son, ¿qué es una red? ¿Qué es una trampa? ¿Qué es un pozo? ¿Qué es un foso profundo? Son trampas. Son trampas. Tanto la red como el lazo, como el foso profundo son trampas. Ahora lea estos versículos pensando en eso. Porque para vosotros es el juicio. ¿Por qué? Porque habéis sido lazo, trampa en Mizpa, y red, trampa, tendida en Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, es decir, han hecho trampas hasta lo más profundo, por tanto yo los castigaré. La idea general es esa, en estas tres comparaciones, es que son trampas. Y la cuestión aquí es que en cada caso, todos ellos, los acusados, estaban siendo responsables y partícipes de que el pueblo estuviera atrapado en el pecado de la idolatría. Todos eran responsables. Donde quiera que se pusiese un pie había trampas. Había trampas para el pecado. Comenzando con los sacerdotes que no instruían al pueblo para que sirvieran al Señor. Luego los padres de familia no instruían a sus hijos en el temor del Señor. Y hasta llegar a los reyes. Los reyes tampoco estaban preocupados porque el pueblo adorase únicamente a Dios que desean servir. Sino que los reyes mismos, los príncipes, los gobernantes, alentaban la construcción de más y más altares altos. Y lo alentaban. En ellos estaba el poder de destruirlos. Pero al contrario lo alentaban. Mizpa, Tabor, y en otros pasajes dice hasta Sitín. Donde quiera que usted estuviera, había altares para pecar contra Dios. Para ofrecer sacrificios a dioses ajenos.
cuando menciona estas ciudades, lo que quiere comunicar al pensar en la ubicación es que esos lugares de adoración estaban de extremo a extremo en el reino. Era una corrupción extendida. A lo largo y ancho del reino había trampas. Desde el este hasta el oeste, desde el norte hasta el sur, había trampas. Puestas esas trampas, promovidas por los mismos líderes de la nación, líderes de familia, líderes de la adoración y líderes de la casa del rey. Puestas, promovidas por los mismos líderes de la nación. Es evidente que por lo que leemos luego, este pueblo está cautivo espiritualmente. Está contaminado por una prostitución espiritual que se manifiesta en cada área. Dice el versículo 3, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Se ha prostituido espiritualmente en cada área. Este pueblo no tenía arrepentimiento alguno. Y tampoco, no solo no se arrepentía, es que no deseaba arrepentirse. O por lo menos no pensaba en arrepentirse. Pero alguno preguntará, oye, ¿Oseas acaso leía el corazón de la gente? Una cosa es que no se arrepientan, y otras cosas es que Oseas diga que ellos ni siquiera piensan ni desean arrepentirse. ¿Cómo sabe esto? ¿Cómo puede ser tan preciso el profeta al hablar de lo que piensa o desea esta nación en su corazón? ¿Acaso puede ver el corazón y sus motivos? Pero el versículo 3 nos aclara esto. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. ¿Quién sabe mejor esto sino Dios mismo? ¿Quién sabe mejor esto sino Dios mismo? Dios estaba diciéndole, yo conozco su condición y su propio corazón. Yo sé lo que ustedes han hecho. No me es desconocido. Yo conozco lo que está pasando con ustedes. Conozco su corazón. Y esto de una manera rápida me lleva a pensar que hay que usar con cuidado esa expresión, Dios conoce mi corazón. Fíjense que el versículo 3 dice, yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido. ¿Y qué es lo que encontró Dios en el corazón de esta nación? Prostitución y contaminación. Ahora, por eso digo, hay que tener cuidado al usar esa expresión, Dios conoce mi corazón. En cierto contexto, a veces se utiliza para dar a entender que la razón que estoy dando y que no es evidente, bueno, esa razón que estoy dando y que no es evidente, Dios está como testigo. Dios lo sabe. Pero usualmente, queriendo sonar piadoso, es una manera sutil para invocar a Dios como testigo ante la falta de fruto o de evidencia en la vida de uno. Y que por lo tanto, yo apelo a Dios como testigo que conoce el corazón para que la persona no tenga nada que decir en contra de mí. ¿Sabes qué? Dios conoce mi corazón. No hay evidencia, Dios conoce mi corazón. No hay comunión, no hay gozo, no hay vida de iglesia, no hay amor al prójimo. No obstante, la persona se empeña a decir que está bien con el Señor. Dios conoce mi corazón. El Señor sabe lo que hay en mi corazón, dice. En ese caso, es muy, muy peligroso afirmar que el Señor conoce mi corazón, dándolo como una razón que valida o que es válida para justificar
su situación. Es muy peligroso. De manera que hay que tener cuidado. Porque ciertamente Dios nos conoce. ¿Y sabe qué? Dios nos conoce muy bien. Cuidado con que nosotros estemos invocando como testigo de nuestra falta de piedad a aquel que te hará, que algún día te habrá de juzgar. Fíjense en las palabras. Cuidado con que tú estés invocando como testigo de tu falta de piedad a aquel que te habrá de juzgar algún día. Mi amado hermano, el corazón es engañoso, más que todas las cosas, y Dios lo conoce bien, no nosotros, es Dios que lo conoce bien. No podemos apoyarnos en nuestro propio corazón. No te fíes en tu propia prudencia, dice Proverbios. No podemos apoyarnos en nuestro propio corazón, porque en última instancia, lo que vale en cuanto a lo que hay en mí, no es lo que yo siento, no es lo que yo dicto, no es lo que dice mi corazón, no. Lo que vale en cuanto a lo que hay en mí, lo que importa es el veredicto que el Señor da. Y ese veredicto lo podemos saber cuando vemos su palabra y si estamos viviendo conforme a eso. Usted no puede evitar decir, o mejor dicho, usted no puede hacer uso de esa expresión, Dios conoce mi corazón, cuando tú sabes que por medio de la palabra no estás siendo consistente como un hombre o una mujer piadosa. Es que mi corazón quiere estar bien. Mi corazón ama a Dios, pero las evidencias no lo dicen. Así que lo que importa es lo que Dios dice. No lo que tú sientes o piensas tu corazón de si estás bien. Es lo que Dios dice a través de su palabra, si tú estás bien o no. Es muy peligroso afirmar eso. Usarlo como testigo. Y eso precisamente es lo que vale para Israel en este momento. No importa lo que Israel dijera de sí mismo. Lo que importaba para Israel era que Dios conocía su condición. Y lo que Dios halló fue algo diferente a lo que ellos mismos pensaban. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido. ¿Y qué es lo que encuentra Dios? Bondad. Una disposición de su corazón, pero que sus obras o no lo pueden evidenciar con hechos. ¿Qué es lo que encuentra Dios? Que se han prostituido y se han contaminado. Mi amada iglesia, el Señor conoce tu corazón y por lo tanto tú debes temer porque conoce tu corazón. Si tú en alguna manera puedes ser consecuente con lo que piensas y deseas en tu corazón que nadie sabe, y sabes que Dios conoce eso, entonces teme. En vez de usar el hecho de que Dios conozca tu corazón como un argumento para decir que tú eres piadoso y que quisiste hacer algo bueno en algún momento. O en medio de alguna diatriba. Eso debe sobrecogernos. No podemos usar a la ligera esa expresión de cara a una buena intención meramente. No. Dios conoce nuestro corazón. No solo lo que tú pretendes exaltar de ti, sino que Dios conoce todo completamente. Todo. Así que debemos temer y no ser ligeros. Porque aunque nosotros no podemos comprender perfectamente ni siquiera nuestro propio corazón engañoso, estamos persuadidos de algo. De que tiene inclinaciones perversas y pecaminosas. El pueblo de Israel no podía pretender ocultar o manipular su condición ante Dios. No podían. Ni siquiera apelando a su sincretismo. Yo adoro a este Dios, pero también te adoro a ti, Señor. Eso no está mal. Ni siquiera apelando a sus sincretismos. Pues el Señor los conocía bien y sabía lo que estaba en su corazón. De modo que en el contexto propio de nuestro pasaje, el Señor desmantela al pueblo.
Si alguno pretendía justificarse a través de su sincretismo, de su falta de piedad, a través de decir palabras balanceadas o adecuadas acerca de Dios, si alguno pretendía justificarse o aparentar siquiera que estaba bien cuando sabía que su corazón, o cuando sabía en su corazón, claramente, cuando sabía en su mente que no estaba bien, no podían pretender justificarse. Dios con estas palabras los dejaba sin excusa. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido. Yo conozco la condición del pueblo. No ignoro la condición en la que está esta nación. No desconozco sus hechos, yo sé lo que han hecho. Sus actitudes, su corazón, yo los conozco, le dice el Señor. Y lo que veo no es algo bueno. No es que intentaron en algún momento buscar a Dios de manera genuina, con un buen corazón, queriendo ganar su favor después que adoraban a Baal. No, lo que Dios encuentra es prostitución, fornicación, contaminación. Israel se ha contaminado. No había escape ante aquel que todo lo ve y que escudriña profundamente nuestros corazones. No hay escape. Dios lo conoce, mi amado hermano. Dios conoce hasta lo más íntimo y lo que ocultas. Dios lo sabe. Dios sabe lo que está en tu corazón. Dios te conoce. Ellos, aunque quisieran esconderlo, no podían. Pues tanto sus hechos como su corazón revelaban lo que realmente estaba pasando. Pero también podemos ver este versículo en un contexto más amplio de todo nuestro libro. ¿Cómo? Bueno, recordando la condición de Israel y recordando las palabras de consuelo y restauración del Señor. Pregunto, para todos los que están aquí, despiertos y dormidos, les pregunto, ¿a quién dice Dios que ha de restaurar en este libro? ¿A quién dice Dios que ha de restaurar en este libro? ¿A quién? A Israel. Dice que lo restaurará. ¿Qué está viendo Dios? Escúchese bien. ¿Qué está viendo Dios cuando echa un vistazo al corazón de Israel? ¿Qué es lo que Dios ve? Prostitución y fornicación, ¿verdad? O sea, que Dios está usando un profeta para decir entre juicios y contenciones que ha de salvar a la infiel, a la prostituta, a la fornicaria, por su misericordia. ¿Eso es lo que Dios está diciendo? Dios está usando un profeta para decir, entre juicios y contenciones, como lo hemos visto, que ha de salvar a la fornicaria. ¿Es eso lo que Dios me está diciendo? Sí, mi amado hermano. Hemos tomado por sentado que Dios conoce el corazón de este pueblo y lo que ha estado pasando. Entonces Dios está prometiendo restaurar y mostrar su extraordinario amor a quien no se lo merece. Dios prometió salvar por amor a su palabra, por su misericordia. No tiene que ver con el pueblo que salvó, tiene que ver con su inmenso amor, con su inmensa gracia. Es para su propia gloria. Dios sabía de antemano que este pueblo no merecía la salvación. Él sabía quiénes eran, en qué condición estaban, y aún así se inclinó en misericordia para salvar a pecadores que no merecían el cielo, sino que merecían el infierno. Eso es gracia. Que Dios, conociendo a quién iba a salvar, igual lo salva. Eso es gracia, sublime gracia. Como diría el pastor Ronnie Fallas, lo que exalta la gracia de Dios no es que Él salve a personas con corazones bien intencionados y con buenas iniciativas de buscarlo. Lo que exalta la gracia de Dios es que extienda su misericordia y poder para salvar a quienes no lo merecen, a quienes, a pesar de conocerle hasta lo más profundo, sus más viles pecados, sus pecados más escandalosos,
Él los salva, dándole vida para conocerle. Eso es lo que exalta la gracia de Dios. Dios, sabiendo quién va a salvar y la maldad que tiene, igual lo salva. Eso exalta la gracia de Dios. Y esto siempre es importante recordar, mis hermanos. Siempre. El Señor nos salvó. Escuche bien. El Señor nos salvó a pesar de conocernos, no por habernos conocido. El Señor nos salvó a pesar de conocernos, no por conocernos. No porque sabía que éramos buenos y que alguna vez íbamos a creer y que hay algo bien intencionado en nuestro corazón. No, no fue por eso. Fue a pesar de conocer que no queríamos acercarnos a Él. Y nuestro próximo versículo nos va a hablar más de eso. Así que volviendo a nuestro contexto inmediato, vemos que Dios sabe y afirma que ni siquiera hay intención en el hombre para buscarlo. Ni siquiera hay intención en el hombre para volverse de su mal camino. Pregunto, ¿cuán bien conocía el Señor a este pueblo? Bueno, lo conocía lo suficiente para afirmar que en sus mentes la idea de arrepentimiento, de apartarse de sus malos caminos, no tenía lugar. Ellos no querían arrepentirse. Versículo 4. No piensan en convertirse a su Dios. No piensan. No está en sus planes. No lo desean. No está en sus mentes. Dios lo conoce lo suficiente. Conozco a Efraín. Israel no me ha reconocido. Y yo sé que ellos no piensan en convertirse a su Dios. Ellos ni siquiera lo desean. Porque no conocen a Jehová. Espíritu de fornicación está en medio de ellos. No está en sus mentes la idea del arrepentimiento. Así como nunca estuvo en nosotros la idea del arrepentimiento si Dios no nos hubiese dado el don de la gracia. Dios fue el que nos atrajo a Él, ¿verdad? Juan capítulo 6. Y Dios es el que atraería a su remanente de Israel. Israel no piensa en arrepentirse, piensa en fornicación, en irse en pos de otros dioses, no de Dios, el único Dios verdadero. Dios, que conoce lo más íntimo de su ser, sabe que el arrepentirse no está en ellos. Lo que hay en fornicación, desean otra cosa menos Dios, como nos pasó a nosotros. Dice el versículo, un espíritu de fornicación está en medio de ellos. Pero queda claro que Israel, al igual que los que no tienen a Dios ahora, de su propio corazón no sale el deseo de arrepentirse. Porque un espíritu de fornicación está en medio de ellos. Y aquí damos un stop para hablar con más calma. Pastor, bautista reformado, ¿un espíritu de fornicación está en medio de ellos? Empieza la cosa a sonar medio rara. Pero aquí no está hablando de un espíritu demoníaco de fornicación que justifica el pecado de quien lo comete. No. No se está hablando, es que tiene un espíritu de fornicación y por eso, y eso justifica que la persona peque. No. No se trata de eso. No, es que tiene un espíritu de mentira. Entonces, como tiene un espíritu de mentira, es que él miente. Porque si no tuviese el espíritu, no mintiera. No. No se trata de eso. Muchos usan la expresión que yo acabo de mencionar para justificar su pecado, diciendo que pecan es por el espíritu de mentira que está en ellos, que fornican es por el espíritu de fornicación que está en ellos, que no perdonan porque el espíritu de falta de perdón que está en ellos, que se enferma por el espíritu de enfermedad, que no come por el espíritu de falta de hambre, que no duerme por el espíritu de falta de sueño, que todo para justificar su pecado. No es que ellos pecan, el espíritu es el que peca. Siempre el delegar la culpa es sencillo, pero la idolatría
no necesita espíritu alguno para que germine y crezca en nuestros corazones. La idolatría no necesita espíritu alguno para que germine y crezca en nuestros corazones de manera contundente y evidente. Pues es por causa, escúchese bien, de nuestra naturaleza pecaminosa que idolatramos y fornicamos en pos de otros dioses. Tiene que ver con tu corazón, con tu pecado, con tu maldad. No busques afuera, busca dentro de ti. Porque hasta que no se entienda que nosotros somos los culpables, no buscaremos la salvación de nuestras almas en Cristo. Es nuestra responsabilidad. ¿De dónde vienen los pleitos? Las guerras. ¿De dónde? Del otro que me trató mal. De nuestras pasiones que combaten en nosotros. De allí es de donde viene. No se trata de un espíritu, se trata de nuestra naturaleza pecaminosa. Así que esta expresión, espíritu de fornicación, se refiere a lo siguiente. Se refiere a una inclinación, a esa inclinación que era constante y característica en esos días. Estaban inclinados, desviados completamente a la fornicación. Era lo que los caracterizaba. Eso es lo que caracterizaba aquellos días. Era lo que naturalmente salía de su corazón. A eso se refiere cuando habla espíritu de fornicación. Están inclinados a aquellas cosas. Mis hermanos, es la soberbia y el orgullo lo que más bien inclinaba el corazón de este pueblo. Es la soberbia y el orgullo lo que estaba detrás del pecado del pueblo. Que no querían ser humildes para ver a Dios. Se verían a sí mismos y a los dioses que traían satisfacción a sus placeres. Y para eso, y eso era suficiente para ellos. Mientras que me esté dando lo que yo quiero y me permite adorarlo como me gusta, véngase, está bien. La soberbia y el orgullo es lo que más bien inclinaba el corazón de este pueblo, lo que estaba detrás de su pecado. ¿Y de dónde sacó eso? Del versículo 5. La soberbia de Israel les desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Paréntesis. Este sermón se llama La soberbia de Israel, su perdición. Versículo 5. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Le desmentirá en su cara. La soberbia de Israel, su perdición. Aquí nos habla este pasaje del orgullo de no reconocer su pecado. De hacer las cosas como Dios no les mandó. Ellos no reconocían su pecado y también eran tan orgullosos como para escuchar lo que Dios había ordenado que ellos debían hacer y no hacerlo. Hacerlo como les daba la gana. A ellos no les importó, a Israel, desde Jeroboam, hijo de Nabat, a ellos no les importó establecer lugares de adoración donde Dios no les mandó. No les importó. No les importó ordenar sacerdotes a quienes no les correspondían. Tuvieron en poco ofrecer sacrificio a dioses extraños. Tuvieron en poco la palabra de Dios. Tuvieron en poco la ley de Dios. ¿Y sabe qué? Nosotros acabamos de leer en nuestra lectura dominical que para Dios era una cosa detestable que uno del pueblo de Israel ofreciese a sus hijos en sacrificio a Moloc. ¿Y usted sabe qué hizo uno de los reyes de Israel? Para que Moloc lo guardara, entregó a uno de sus hijos. De esa manera despreciaron a Dios. No le importó, lo tuvieron en poco. Vivían una vida soberbia, pensando que podían vivir una abierta rebeldía contra Dios sin que nada le pasara. Es una estupidez pensar que usted puede vivir en una abierta rebelión contra Dios y creer que va a salir ileso. No, usted será juzgado. Usted será juzgado por el justo juez.
Así éramos nosotros antes de ser creyentes. Así son algunos de los que están aquí. Aquellos que no toman en cuenta a Dios pretendiendo no tener consecuencia alguna. No, no importa que yo no busque a Dios genuinamente, no va a pasar nada. No. Es una ingenuidad. Pensar que usted va a rechazar a Dios y no va a tener consecuencia. Las tendrá. Pronto las tendrá. Si no busca al Señor y se arrepiente de sus pecados, las tendrá. El pueblo fue soberbio. Muy soberbio. El versículo 7 nos dice: contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Dice, contra Jehová prevaricaron. Recuerden que estamos en qué punto? Punto 2, que trata de, ¿cuáles son? Las acusaciones, ¿cierto? Ellos tendieron lazo, hicieron trampa, ellos no querían arrepentirse, ellos no deseaban, no pensaban arrepentirse, ellos eran orgullosos, la soberbia los conducía, despreciaron a Dios, y ahora nos dice el versículo 7 que contra Jehová prevaricaron. Aquí nos habla de hijos extraños. Estos hijos extraños, o podríamos decir hijos ilegítimos. Estos hijos ilegítimos definitivamente hacen eco de lo que precisamente vivió Oseas con Gomer. Recordemos que 2 de sus hijos no eran de él. Esto hacía eco a lo que ya estaba viviendo o vivió Oseas con su esposa. Oseas estaba viviendo con sus hijos en carne propia esto de que engendraron hijos extraños. Estas palabras que Jehová le estaba dirigiendo al pueblo, Oseas la estaba viviendo. Él tenía en su familia hijos extraños, que no eran de él. Y estos hijos extraños o hijos ilegítimos no eran extraños o ilegítimos solo en el sentido que eran hijos fuera del matrimonio. No se trata solamente de eso, de que eran hijos fuera del matrimonio. Se trataba también en un sentido generalizado y en un sentido espiritual. Es como si estuviese diciendo: todos ustedes están apartados de mí, de manera que su misma descendencia tampoco tiene derecho sobre la tierra que yo les he dado. Eran hijos extraños. Ustedes están tan apartados de mí, tan apartados, que su misma descendencia tampoco tiene derecho sobre la tierra que yo les he dado. Todos ustedes son hijos extraños, no tienen ningún derecho en la tierra que están, en donde están ahora. Por eso yo los voy a quitar de esa tierra, como pasó, ¿cierto? Eso pasó con Israel. Entonces no solamente es que fueran hijos fuera del matrimonio, sino que en el sentido generalizado y espiritual se trataba de que esa tierra donde estaban ya no les perseguía, no les pertenecía, porque eran hijos de fornicación, hijos extraños. Entonces, el pueblo pecó, y todos pecaron al tender trampas. La soberbia los alcanzó, los presidía. ¿Qué más hicieron? Tuvieron hijos extraños. Ellos no deseaban buscar a Dios. La fornicación y la prostitución los conducía. Esas eran las acusaciones. Así que también hemos visto los acusados. Todo el pueblo de Israel, casa del rey, casa de Israel, los sacerdotes. Ahora vamos a ver las sentencias. Sentencias contra los acusados.
En el versículo 1 les dice que para ellos es el juicio. Esa es una sentencia. Para ustedes es el juicio. Y en el versículo 2 les dice que Él los castigará. Luego les dice en el versículo 5 que tropezarán, que el orgullo le va a desmentir en la cara. Y finalmente en el versículo 6 les dice que andarán buscando a Jehová y no le hallarán, porque Dios se apartó de ellos. El versículo 5, volviendo a tocar lo del orgullo, nos habla de que la soberbia de Israel les desmentirá la cara. ¿Qué es esto? El orgullo les iba a jugar una mala pasada. Aquí la soberbia los desmentirá. Es como si el orgullo fuese personificado y va a ser un testigo en el día del juicio contra ellos. Es como si el juicio se levantara, la soberbia se levantara como una persona a decirle a estas personas como testigo: usted vivió una vida rebelde y su mismo orgullo va a estar frente a ustedes testificando, es su testigo contra ellos en el juicio. Y de esa manera el orgullo le hará ver ante el juez que no tienen cómo defenderse y van a caer. ¿Cómo pasa ahora? El orgulloso, aunque intenta defenderse, su mismo orgullo lo desmentirá en la cara. Este pueblo lo que hicieron en su soberbia es un desprecio insolente ante Dios. Despreciaron a Dios, despreciaron a sus profetas, a los enviados de Dios. No mostraban misericordia. Ellos mostraban su arrogancia al decir que sabían más que los profetas de Dios y que no necesitaban de los profetas, de los enviados de Dios, y en consecuencia estaban diciendo que no necesitaban de Dios. ¡Qué loco esta gente! Algo insólito. Un desprecio insolente ante Dios. Y precisamente así pasó con el pueblo de Israel. La soberbia le desmintió en la cara. Porque ¿dónde estaban sus dioses cuando se acercaba el juicio de Dios? ¿Dónde estaba su orgullo y altivez en su idolatría cuando Asiria los sitió y luego los conquistó? ¿De qué valió ese orgullo? A todo orgulloso, mi amado hermano, le pasará eso. Su propio orgullo lo desmentirá, lo delatará y lo pondrá en evidencia. En evidencia. La soberbia no es algo que se puede esconder. Así que siempre será un testigo fiel contra nosotros. Siempre. Y algo que destaca también aquí es que Judá es mencionado dentro de este juicio. Fíjense, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara, Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Se menciona Judá nuevamente, pero sabemos que Oseas estaba en el reino del norte. Sin embargo, este mensaje también llegaría al reino del sur. Y esto nos hace ver que si bien Israel cayó por su propio pecado, el pecado de Judá en un sentido era mayor que el de Israel. Si bien Israel cayó por su propio pecado, tropezó en su pecado, el pecado de Judá es mayor en un sentido. No solo en el sentido de que tuvieron la misma amonestación, porque ellos también fueron amonestados a través de profetas, sino que primero fue conquistado y derrotado Israel, y luego Judá. Y Judá, viendo lo que pasó con Israel, siguieron en su pecado. Y en ese sentido, el pecado de Judá era peor al de Israel. Ellos tuvieron el ejemplo, ellos vieron lo que ocurrió con Israel y aún así persistieron en pecar.
Ellos no meditaron en su propia condición espiritual cuando vieron a Israel caer, como nos pasa a nosotros mismos. Preferimos hacer leña del árbol caído, pero no nos ponemos a pensar cuando el otro cae por su soberbia o por su pecado. No consideramos nuestra propia condición, que es muy posible, si no nos cuidamos, terminaremos igual. Muy mal. En ese sentido su pecado era mayor. Luego el versículo 7 les confirma lo que está muy cercano a ocurrir. En un mes serán consumidos ellos y sus heredades. Esta referencia de un mes es más por una referencia de la luna que tenemos en esa palabra en el original. No es que era exactamente en un mes que iban a ser destruidos, pero sí que estaba muy cerca a su destrucción. Es la idea que quiere comunicar. Estaba muy cerca a la destrucción. Y por eso lo dice así el versículo 7. Pero lo peor, o la peor y la más triste sentencia, es la que tenemos en el versículo 6. Léanlo conmigo allí. Vean en su Biblia lo que dice el versículo 6. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasó con Jehová? Se apartó de ellos. Wow. Algunos pensaban que podían encontrar a Dios cuando quisieran. Y a su gusto, cuando quisieran. Algunos pensaban que podían encontrar a Dios para aplacarlo a través de sacrificios. ¿Cómo y cuando querían? Como hacían con los falsos dioses, creyendo que podían manipular a su antojo al Señor. Al igual que pasaba con Israel, algunos también tienen esta tendencia hoy. Tienen ese concepto limitado de Dios de que pueden manipularlo a su antojo, buscarlo solo cuando les conviene, que piensan que con unos sacrificios pueden estar a cuentas con el Señor, que piensan que por hacer una u otra cosa ya pueden de nuevo enganchar la mirada y el favor y la misericordia de Dios. Yo lo puedo manipular. Yo me arrepiento después, cuando esté más viejo, o luego, cuando disfrute bastante. O entre los cristianos, yo me arrepiento después que haga lo que tengo que hacer. Yo me arrepiento después que el otro caiga o que después que el otro vea su maldad. Allí es donde yo voy a aplacar mi ira. Pero tanto Israel como los de la actualidad caerán en una terrible realidad. Al Señor no lo podemos manipular a nuestro antojo, que se sepa. Llegarán con sus vacas y corderos diciendo que hay que ponerse a cuenta con Dios, con los sacrificios que ha ordenado. Pero se encontrarán que ya no hay Dios. Dios se ha apartado. Y algunos pensarán, no, es que ellos estaban verdaderamente arrepentidos. No es que estaban verdaderamente arrepentidos. No es que estaban dispuestos a dejar su maldad. Porque ya vimos en el pasaje que no pensaban en arrepentirse, en buscar a Dios, no lo pensaban. Lo que realmente estaba pasando era que estaban buscando a Dios para aplacar su ira, así como buscaban a los ídolos para buscar su favor. Un Dios más. De nuevo el sincretismo. Ay, nos viene esto, bueno, busquemos a Dios. Para que sabe, para aplacar su ira. Presenta los sacrificios. No. No era un convencimiento de su pecado, era una inclinación religiosa de buscar y satisfacer a cualquier Dios. Como dirán algunos hoy, uno nunca sabe. Hay que tener contentos a todo el mundo. Un día con este Dios, otro día con este otro Dios. O un día con los evangélicos, otro día con los reformados, otro día con los adventistas, otro día con los testigos, otro día con los santeros. Claro, por si a la moca, uno no sabe qué es verdad.
Mis amados, no se trata de que Dios esté rechazando ahora a quienes están buscando a los arrepentidos, no. La acusación aquí era que esta gente parecía creer que Dios era el que estaba en deuda con ellos. Dios siempre debía estar disponible para que ellos lo buscaran como le diera la gana. Si yo le presento este sacrificio, Dios necesariamente, porque Él es bueno, tiene que responderme. Pero esa no es la realidad. Dios no estaba en deuda con ellos. Dios estaba en deuda consigo mismo y su palabra. Ellos eran los que estaban en deuda con Dios. Ya el Señor una y otra vez había mandado profetas para que se volvieran, pero ellos no lo hicieron, ensoberbecidos en su pecado. Nosotros, hermanos, somos los que estamos en cuenta con Dios. Mi amigo, tú eres el que estás en cuenta con Dios, no Dios contigo. Dios llamó a este pueblo de muchas maneras, pero ellos le rechazaron hasta que llegó el día que Dios dijo, ya no más, se acabó. Y cuando vieron la realidad del juicio, cuando vieron la realidad de sus consecuencias, le buscaron, pero no por una fe para ser salvos, sino para evitar el castigo y seguir en su pecado. Pero el Señor les dice que ya no estará, no le hallarán, se apartó. Mi amado amigo, así pasará en el día final. Muchos buscarán apelar al Señor pensando que merecen una entrada al cielo. Pero el Señor les dirá, yo no los conozco. ¿Sí? Así también habló a través del profeta Isaías, que de hecho, entre el ministerio de Isaías y Oseas hubo una pequeña correspondencia en el tiempo de sus ministerios. Y Dios a través de Isaías lo dice así, Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda, llamadle en tanto que está cerca. ¿Pero por qué mientras pueda ser hallado? Porque claramente habrá un momento donde Dios ya no será hallado, ya se habrá apartado, la oportunidad se habrá acabado. El Señor a través del profeta le dice en el versículo 1, es para ustedes el juicio y luego Dios se apartará. ¡Wow! Eso tuvo que haber llenado de terror el corazón de estas personas. Pensar siquiera por un momento en que Dios ya no estuviera para apelar a su misericordia. ¡Qué catástrofe! Pero nosotros éramos como ellos. Igualitico. Tampoco podíamos ni queríamos naturalmente buscar a Dios. Pero de eso se trata las Escrituras. De que Dios fue fiel a su promesa de salvar a pecadores. De crear un pueblo para sí por la fe como lo había prometido. Por eso Dios hace un nuevo pacto, mi amado hermano. Para que su pueblo pueda venir a Él genuinamente, ya no basado en el antiguo pacto, que estaba terminando en ese momento. Ya su pueblo no lo buscaría de manera superficial, no buscándolo según intereses mundanos, no buscándolo con ovejas y vacas para sacrificarle y así ganar su favor a conveniencia. Ahora el pueblo de Dios, a la luz del nuevo pacto, iba a buscarle de manera genuina, sabiendo que solo hay salvación y propósito en Dios. Así lo buscaría su pueblo. Mi amado hermano, podemos entender entonces que ya Dios ha provisto el camino para acercarnos a Él en el nuevo pacto. Dios ha provisto el camino para que su pueblo dejara las ovejas y las vacas de un lado y que también dejara cualquier otro esfuerzo humano para acercarse a Él y que su pueblo solamente se aferrara a la provisión que Dios mismo dio, que se aferrara al Cordero, que solo le agradaría y aplacaría su justicia. Dios mismo proveyó. Dios mismo nos dio ese sacrificio que aceptaría, mi amado hermano. Y allí el Cordero inmolado, aquel que quita el pecado del mundo. Ya nosotros tenemos a Jesús, de manera que hoy Dios se ha acercado a través de Cristo.
Dios hoy no está lejos, mi amado amigo, por eso acércate, aprovecha la oportunidad en la que Dios puede ser hallado. Dios se ha acercado a través de Cristo, no está lejos, está cerca, no se ha apartado, se ha mostrado a través del Evangelio de su Hijo. Ven a Cristo, no lo rechaces más, pues las consecuencias serán graves y habrá un momento donde ya no será hallado. Lo que pasó con Israel fue justo. Por rechazarle repetidamente por siglos le rechazó Israel. Dios, a la luz del antiguo pacto, por amor a su palabra, tuvo que ser fiel y cumplir lo que prometió, que los dejaría si ellos lo dejaran a él. ¿Y qué hicieron ellos? Lo dejaron a él. Y eso precisamente pasó. Pero aquí en el nuevo pacto, Dios cumpliendo su promesa de salvación en Cristo. Posponer el ponerse a cuentas con Dios, mi amado amigo, mi amado hermano, posponer el ponerte a cuentas con Dios es terrible, muy terrible. Recuerda que habrá un momento donde Dios ya no estará para perdonar, sino para juzgar. Cuando ya usted alcance la muerte, será muy tarde, mi amado amigo. Arrepiéntase hoy. Reconozca su pecado hoy. Busque a Dios hoy. Clame por misericordia hoy. Y pídale a Jesús que lo salve hoy. El versículo 7 de Isaías 55 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia de él. Y al Dios nuestro, que se vuelva a él, el cual es amplio en perdonar. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ser fieles, acercarnos a Dios genuinamente y salve pecadores. Señor, gracias por este tiempo. Bendito Señor, obra en nuestros corazones, te lo ruego. Salva pecadores. Perdona nuestras maldades, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Las veces que como tu pueblo hemos conducido al mal en vez de conducir al bien. Las veces que como sacerdotes, como cabezas de hogar, como aquellos que habrían de hacer justicia en algún caso, no lo hemos hecho correctamente. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque también hemos tendido trampas y muchos han caído allí. Solamente tú eres el que puede dar la fe, porque nosotros no teníamos la intención de buscarte. Te lo agradecemos, Señor. Pero te ruego, por favor, que inclines nuestros corazones día a día, deseando estar contigo, amarte, obedecerte, buscarte genuinamente, Señor. Por favor, ayúdanos y salva, ten misericordia de pecadores. En el nombre de Jesús. Amén. And oh, the glory of the cross.